Muy buenas tardes, mis amados, que el Señor les bendiga. Qué privilegio poder volver a unirnos en esta transmisión para poder compartir algunas enseñanzas de la palabra de Dios, principalmente en este tiempo en el cual nosotros estamos celebrando la llamada Semana Santa, que significa la semana previa a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y hemos estado compartiendo durante estos días algunas enseñanzas acerca de la persona del Señor Jesucristo para que aprendamos a conocerlo más y conociéndolo más podamos vivir en su bendición, vivir en la vida abundante que Él vino para traernos a cada uno de nosotros al costo de su vida entregada en la cruz del Calvario y de su sangre derramada. Hoy vamos a compartir una enseñanza maravillosa, como todas las de la palabra, relacionadas con Jesucristo el siervo. Pero antes de iniciar la enseñanza, permítame orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, tu unción sobre cada uno de nosotros, tu unción que rompe todo yugo, tu unción que destruye fortaleza, Señor. Y te pedimos, Padre, que en esta enseñanza tú abras los ojos de nuestro entendimiento, abras nuestros oídos, pero por sobre todo, que tú abras nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en nosotros y tu Espíritu Santo la selle con su fuego y dé fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que van a estar en esta transmisión y, Señor, que este tiempo, todo lo que hagamos, todo lo que suceda, sea para tu gloria y honra exclusivamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. En el capítulo número 13 del libro de Juan encontramos una descripción muy detallada acerca de lo que Jesús habló con sus discípulos en la última cena. Y de lo que habló fueron unas enseñanzas hermosas. Realmente no nos va a dar tiempo de verlas todas, pero vamos a ver unas hoy y probablemente mañana, que son de las enseñanzas más importantes que el Señor Jesucristo les dio a sus discípulos. Me estoy refiriendo al tiempo de la Santa Cena, que en la tradición se celebra el día jueves de la Semana Santa, se rememora el día jueves de la Semana Santa, aunque en algunos sostienen que realmente lo que nosotros estimamos o lo que nosotros celebramos o recordamos el Jueves Santo realmente sucedió el Miércoles Santo, y tiene mucha lógica porque si ustedes ven, siempre que se celebra la Semana Santa, o en la mayoría de los casos también se celebra la Pascua judía, y la Pascua judía es una celebración diferente al Sabbat, no necesariamente cae de viernes a sábado la Pascua, la mayor parte de las veces cae en un día diferente, así como la Pascua judía ayer en la noche comenzó y termina hoy. Posiblemente eso mismo o parecido sucedió en el tiempo de Jesús. La Pascua fue la Pascua fue viernes y el Sabbat obviamente es sábado, y Jesús resucitó el día domingo. Ahí se cumplen los 3 días que el Señor dijo que iba a tomar, que Él resucitara después de ser entregado a muerte.
Independientemente de la controversia de si fue miércoles o fue jueves, lo más importante y lo fundamental son las enseñanzas que Él nos deja en la palabra relacionadas con ese momento. Y quiero comenzar como comienza la Biblia en el Evangelio de Juan, la Santa Cena, y es en el capítulo número 13 del libro de Romanos. Y comienza con una enseñanza que es tremendamente impactante. Y voy a leer lo que dice la palabra en el capítulo 13 desde el versículo 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies entonces, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. O sea, Jesús sabía de Judas Iscariote, que Judas lo iba a entregar. Y este es un hecho que quiero que le ponga atención. Jesús sabía que Judas era quien lo iba a entregar. Y a pesar de eso, le lava los pies. Y esto nos habla de algo, de una faceta hermosa, maravillosa del carácter de Jesús. Jesús, a sabiendas, no dejó de amar a Judas. Jesús, a sabiendas de que Judas lo iba a entregar, no dejó de servirle. Jesús, a pesar de saber que Judas lo iba a entregar, lo perdonó de antemano. Lavarle los pies a Judas fue no solo un acto de servicio, fue un acto de perdón, un acto de amor de él hacia Judas. Y eso nos enseña algo maravilloso de Jesús. Jesús siempre está disponible para servirnos. De hecho, la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos lo dice en el libro de Hebreos, que Jesús vive para interceder por cada uno de nosotros todo el tiempo. Eso significa que Él, aún a la diestra del Padre, está sirviéndonos a nosotros. No solo nos sirvió en la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros, para el perdón de nuestros pecados y derramando su sangre para sellar el nuevo pacto, de un pacto de gracia, sino que Jesús está intercediendo personalmente cada día por usted y por mí, para que nos mantengamos firmes en sus caminos, nuestra fe no falle, para que vayamos creciendo a su estatura y vayamos viviendo cada día una vida mucho más abundante de lo que hemos vivido hasta ahora. Segundo lugar, nos habla del amor de Jesús. Un amor que es amor en acción, un amor que no se queda en palabras, un amor que se traduce en actitudes, en acciones. Hay un dicho que dice que obras son amores, no buenas razones. Y Jesús nos manifestó a través de sus obras el amor, y esta es una obra suprema de amor. Imagínese usted lavándole los pies
al que sabía que lo iba a traicionar y quien iba a ser el instrumento para llevarlo al inicio y a todo ese proceso de la pasión, del sufrimiento, que duró casi, digamos, por lo menos unas 18 horas entre el momento en el que Jesús fue hecho prisionero hasta el momento en el que expiró en esa cruz del Calvario. Y a sabiendas de que por la traición de Judas, él iba a tener que pasar por eso. A sabiendas lo amó, lo perdonó y lo sirvió. Y esto nos habla de una misericordia, de la misericordia de Jesús disponible para nosotros en cada momento. La misericordia de Él no decae. La palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana y que nunca decayeron porque Él es fiel. Vivimos bajo la misericordia de Jesús. Vivimos bajo su gracia. Y es algo que nosotros necesitamos replicar, que nosotros necesitamos manifestar, como lo vamos a ver un poquito más adelante en esta misma enseñanza. En el versículo 12 dice la palabra: así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Notemos que en este pasaje habla del lavamiento de los pies. ¿Y a qué se refiere este lavamiento de los pies? En el tiempo de Jesús, las calles eran de tierra, los drenajes estaban a flor de tierra, y la mayoría de personas, o más bien todas, lo que usaban eran sandalias. No habían zapatos, no habían botas como las conocemos ahora, sino todas eran sandalias. Aún las botas de los soldados romanos, a pesar de que eran altas, sin embargo eran sandalias de las cuales salían unas piezas hacia arriba de la pierna y que se amarraban, pero al final eran sandalias de un tipo diferente. ¿Qué sucedía entonces con esto? Que todo el día la gente caminando en la calle, los pies se ensuciaban primero que nada con la tierra, porque eran calles de tierra. En segundo lugar, los pies se podían ensuciar porque tenían que pasar por lugares donde estaban las aguas que salían de las casas. Y entonces se hacía lodo en las calles y obviamente eso se pegaba en los pies y en las sandalias de las personas. Entonces había un esclavo en las casas donde podían, había un esclavo que era el esclavo encargado de limpiar los pies de todos los que entraban, de lavar los pies de todos los que entraban a esa casa. Y la posición de ese esclavo era la posición inferior de todos los esclavos que podían existir en ese tiempo. Entonces Jesús aquí está haciendo dos cosas. La palabra de Dios dice que Él se despojó de toda su gloria, se hizo hombre y como hombre se hizo siervo, pero se hizo como el siervo de menor categoría, como el siervo de los siervos. O sea, Él a sí mismo se humilló hasta la posición más baja en la escala social de su tiempo. Número uno. Número dos, sirvió limpiándoles los pies a las personas. En lo natural les limpió los pies a sus discípulos, los sirvió para que sus pies estuvieran limpios. Pero en tercer lugar, esa limpieza, de acuerdo al contexto en el que está esto escrito, y usted se recuerda que Pedro le dice: Señor, no me laves, y él le dice: ya ustedes están lavados por la palabra que yo les he hablado, pero
tienes que pasar por este lavamiento, está hablando de está hablando de restauración. Es esta suciedad, es tipo de pecado, y en nuestro caminar todos los días nosotros de alguna manera nos contaminamos, nos ensuciamos con el pecado, muchas veces pecados que nosotros ni siquiera entendemos que son pecados, pero que a la luz de la palabra de Dios sí lo son. Caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es muerte, y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, estos caminos son pecado, y muchas veces nosotros ni siquiera los entendemos o los percibimos de esa manera. Pero nos está hablando cuando dice, hagan lo mismo que yo les hice, háganlo ustedes. Nos está hablando de dos cosas importantes. Necesitamos servirnos los unos a los otros, y servirnos por amor, porque Jesús lo hizo por amor, no por obligación. Él no tenía que hacerlo. Él lo hizo por amor a nosotros, número uno. Número dos, está hablando de la necesidad y la importancia de restaurarnos los unos a los otros, de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestros fracasos. Hoy, en el cuerpo de Cristo, desgraciadamente es muy común que el mismo cuerpo termine de matar espiritualmente a sus heridos, a los que han sido heridos en el caminar diario y han pecado. Muchas veces el mismo cuerpo de Cristo, en lugar de restaurarlos, los termina fulminando, los termina expulsando del cuerpo de Cristo y enviándolos de regreso al mundo, en lugar de restaurarlos. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, y Jesús lo ejemplificó de una manera gráfica acá, que si uno de nosotros ve caer a uno de sus hermanos, lo restaure con espíritu de mansedumbre, no sea que posteriormente vayamos nosotros a necesitar ser restaurados. Así que el ejemplo de Jesús aquí es maravilloso, su amor para con Judas, no solo para con los 12 discípulos, para con Judas especialmente, que él sabía que lo iba a traicionar, es lo que nos habla de la inmensidad y de la perfección del amor de Jesús por cada uno de nosotros. Luego, su ejemplo, y esto nos hace entender que Jesús está siempre disponible en el servicio a cada uno de nosotros, en su amor, que Jesús no hace acepción de personas. Todo aquel que a Él viene no lo echa fuera, dice la palabra. O sea, la salvación en Jesús es una salvación que está disponible para cualquier persona, no importa. De hecho, no importa que haya sido lo más vil y despreciable del mundo. De hecho, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, el Espíritu Santo a través de Pablo escribe que lo vil del mundo llamó Dios para avergonzar a lo sabio, lo más débil para avergonzar a lo fuerte, y lo más despreciable para avergonzar a los que no se sentían despreciables, a los que tenían buenitis. O sea, no hay ningún límite, no hay ninguna condición imposible para que Jesús manifieste su amor hacia cada uno de nosotros y hacia aquellos que nos acercamos a Él, reconociendo nuestra necesidad de un Salvador. Entonces, también nos habla de la importancia del perdón. Para quien me pregunta, la cita es 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 28. Entonces, hablaba de también la disponibilidad del perdón de Jesús para cada uno de nosotros, independientemente de lo que nosotros hayamos hecho. Imagínese lavarle los pies sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Eso nos habla de la importancia del perdón, de la necesidad del perdón y de la disponibilidad del perdón de Dios para con nosotros. Pero notemos la importancia del perdón. Jesús iba a la cruz y Jesús necesitaba
mantener su santidad, para ser ese cordero perfecto, ese cordero sin mancha que llevara el pecado a todos nosotros. Por lo tanto, en su corazón no debía haber ninguna falta de perdón. Y eso nos habla de la importancia del perdón. Recuérdese lo que el mismo Jesús nos enseña en el Padre Nuestro. Si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, a quienes pecan contra nosotros, el Señor no nos puede perdonar. ¿Por qué? Porque la misma gracia que nos perdona a nosotros es la misma gracia que perdona al que nos ofende. Si negamos la gracia al que nos ofende, la negamos para con nosotros mismos. Entonces nos habla también de la importancia de vivir en el perdón. Y finalmente el lavamiento de los pies de los apóstoles por Jesús nos habla de su misericordia siempre disponible para con cada uno de nosotros. Luego pasamos a la enseñanza del lavamiento de los pies de los unos a otros. Eso implica, como ya lo dijimos, el servirnos los unos a los otros y el limpiarnos, ayudarnos los unos a los otros, a limpiarnos, a restaurarnos, a alcanzar el perdón. De hecho, Santiago lo dice, que si pecamos nos confesemos nuestras ofensas unos a otros para que seamos sanados, para que seamos perdonados, limpiados y sanados. Eso es restauración. No quiere decir que usted le ande confesando sus pecados a cualquiera, pues no, pero deberíamos cada uno de nosotros tener una persona de confianza ante la cual y una persona que con seguridad no va a buscar el mal de cada uno de nosotros, sino que va a buscar nuestro bien y nuestra reconciliación con el Señor, para rendir cuentas. Esa es una de las cosas importantes de la cobertura. La cobertura es para rendir cuentas a la persona que me da la cobertura, de rendir cuentas de cómo está mi vida, de cómo está mi caminar en el Señor, para encontrar en esa persona la restauración necesaria, la ayuda necesaria, el consejo necesario para ser restaurado y vuelto a la plena comunión con el Padre. Y note que el Señor Jesucristo dice algo en el versículo 15, que es importante para nosotros. Dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo nos ha dado. Miren, ¿es bueno tener ejemplos humanos que seguir? Por supuesto que sí. Pero el ejemplo más importante que nosotros podemos y debemos seguir es el ejemplo de Cristo en todas las facetas de nuestra vida. A eso somos llamados. Realmente ser cristiano, ese es el significado. El significado, dice la palabra en Hechos capítulo 17, que a los discípulos de Jesús se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. No fue inmediato, si usted se da cuenta, no fue en el momento en el cual ellos, en el momento de Pentecostés, fue mucho tiempo después de la persecución de la iglesia, después de que Pablo llevara el evangelio a Antioquía, porque Antioquía no era un lugar de judíos, era un lugar en Grecia, y eso fue tocada por Pablo en uno de sus viajes misioneros, y eso implica que pasó muchísimo tiempo desde el principio de la iglesia en Pentecostés hasta el día en que fueron llamados cristianos en Antioquía. ¿Y por qué pasó ese tiempo? Porque primero tenían que demostrar que ellos eran discípulos de Jesús, y un discípulo dice que debe ser como su maestro. O sea, en realidad cristiano significa como Cristo. Así como aristotélico es el que piensa como Aristóteles, platónico es el que piensa como Platón, cristiano es el que vive como Jesús. Y a eso somos llamados. De hecho, en la Gran Comisión, ¿qué es lo que nos dice? No somos llamados a ser salvos, aunque obviamente ese es el primer paso, pero somos llamados a ser discípulos. La palabra de Dios dice en Mateo
28, 18 al 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Si se da cuenta, no es salvación, no es solo salvación lo que Jesús quiere de nosotros, quiere que seamos discípulos. Por eso él mismo en Juan 3 enseñó acerca de nacer de nuevo y habló de dos cosas diferentes. Dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, y eso se refiere a salvación. Pero posteriormente en el versículo 5 dice, el que no nace del agua, la palabra, y del Espíritu, la transformación y la regeneración del Espíritu Santo en cada área de nuestra vida, no puede entrar en el reino de los cielos. Y obviamente Jesús no quiere que solamente veamos el reino. Jesús quiere que nosotros entremos al reino. Es lo que nos enseña también en Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las cosas nos serán dadas por añadidura. O sea que el creyente tiene tres posiciones posibles en cuanto al reino. La primera es ver el reino, la segunda es buscar el reino, y la tercera es entrar al reino. Y eso tiene que ver también con la oración, con lo que Jesús nos enseña en Mateo 7 relacionado con la oración. Pide y se te dará, ver el reino. Busca y hallarás, buscar el reino. Toca y se te abrirá, entrar al reino. Entonces, son tres posibilidades. Por eso también Jesús, en este mismo pasaje del Evangelio de Juan, hablando de la Santa Cena, dice que en la casa del Padre muchas moradas hay, porque una es para los salvos, otra es para los que han buscado el reino y otra es para los que han entrado al reino. ¿Y cómo entramos al reino o cómo avanzamos en cada uno de esos pasos de ver el reino, a buscar el reino y a entrar al reino? El mismo Señor nos lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 15, cuando enseña acerca de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Él dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, dice que pidamos todo lo que queremos y os será hecho. O sea, es permanecer. ¿Y qué es permanecer? Permanecer en su palabra, ser hacedores de su palabra, guardar todo aquello que Él nos ha enseñado. Eso quiere decir que nosotros crecemos y vamos pasando de ver el reino, a buscar el reino, a entrar en el reino, en la medida en la que conocemos más de la palabra y la ponemos en práctica, la vivimos, permanecemos en ella. Entonces, este pasaje entonces también nos invita a que nosotros podamos avanzar. En la vida del creyente hay una cosa, no se trata de ser salvo y darle mantenimiento a la salvación. Se trata de ser salvo y crecer en todo lo que Jesús nos ha enseñado. Innumerables escrituras nos hablan del crecimiento. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3 nos habla de tres actitudes para nuestro crecimiento como creyentes. La primera es en Romanos 12:1, que pongamos nuestro cuerpo en servidumbre y lo presentemos delante del Señor como sacrificio, como nuestro sacrificio racional. Luego en Romanos 12:2 nos habla, y eso tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con morir a nosotros mismos. La segunda, en Romanos 12:2,
nos habla de que no pensemos como piensa el mundo, sino que nos transformemos en nuestro entendimiento, y esa transformación se va dando en la medida en la que en la que vamos conociendo y practicando la palabra de Dios. Y el resultado de esa transformación es que vamos a experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y la tercera, en Romanos 12:3, dice que ninguno de nosotros tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Esa es una transformación de nuestra identidad, una transformación de la manera como usted y yo nos vemos. O sea, habla del cuerpo, habla del alma y habla de la renovación espiritual. Habla de las renovaciones en las tres áreas de nuestra vida, que es también lo que nos enseña la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Finalmente, quiero terminar este estudio de el Evangelio de Juan, capítulo 13, con dos cosas. En el versículo, uniendo dos cosas, el versículo 16 dice: el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envía. Y en el versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Notemos qué es lo que nos dice Jesús acá. Jesús fue un gran teólogo, un gran teólogo, y de eso es indiscutible. Lo vemos a través de todas sus enseñanzas, y teología realmente es la doctrina, la enseñanza, es equivalente a enseñanza. Y Jesús es el mejor maestro que nosotros podemos encontrar. Pero acá nos está diciendo que no es tan importante cuánto sepamos si no lo ponemos en práctica viviendo en amor. A Jesús no lo conocieron en su momento, en su tiempo, porque él fuera un gran teólogo. Lo conocieron porque él enseñaba con autoridad. ¿Y a qué se refería ese enseñar con autoridad? Que en aquel tiempo las ciudades eran un pañuelito. Todos se conocían, todos sabían quién era cada quien, pues, y qué hacía, cómo vivía, etc. Entonces dice que enseñaba con autoridad. ¿Por qué? Porque su vida era un reflejo de las enseñanzas. Él no solo decía, no solo sabía, no solo conocía, él lo vivía. Y una de las cosas que vemos a lo largo de los 4 evangelios, en todas las acciones de Jesús, es que el fondo de cada una de las cosas que Jesús hizo y dijo era el amor. Él, antes que un gran teólogo, fue el supremo amante de la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero ojo, de tal manera amó el Hijo al mundo que dio su vida. Estuvo dispuesto a dar su vida. O sea, no solo es de tal manera amó Dios, sino también de tal manera amó Jesús. Jesús amó al máximo. Y mire ¿por qué digo que Jesús amó al máximo? Él nos amó siendo sus enemigos, cuando aún éramos sus enemigos. Él murió por nuestros pecados, murió por usted y por mí. Eso es amor. La misma palabra nos lo enseña. Si amamos a los que nos aman, ¿qué de especial tiene eso? Pero amar a aquel que no nos ama, amar a aquel que no nos puede devolver el favor,
Ese es un acto supremo de amor. Y Jesús tuvo ese acto supremo de amor con nosotros, porque usted y yo no podemos hacer absolutamente nada por devolverle ni siquiera mínimamente a Jesús ese amor que Él tuvo para con nosotros. No lo podemos pagar, es impagable. El amor de Él para con cada uno de nosotros supera cualquier cosa. De hecho, lo dice la palabra en Efesios capítulo 3, versículo 18. Dice que es una oración por los efesios para que ellos puedan comprender junto con todos los santos cuál sea la anchura, la altura, la longitud y la profundidad, 4 dimensiones del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Usted y yo solo podemos captar 3 dimensiones, no 4. Pero solo por la revelación de Él en nosotros podemos captar esa inmensidad de su amor. Realmente el amor de Dios se capta por revelación, no por nuestra cabeza. Por eso el mundo no quiere venir a Jesús, porque no entiende ese amor tan maravilloso, tan extraordinario. No puede entender cómo un Dios perfecto se hizo como hombre para venir a morir por un montón de imperfectos que eran sus enemigos, y encima de todo que la salvación sea por gracia. No lo pueden entender, porque eso solo puede ser entendido por la revelación del Espíritu en nosotros. El amor de Dios es un amor que excede a todo conocimiento, tiene que ser revelado en nuestros corazones. Pero lo que quiero remarcar acá es que la palabra nos enseña que nosotros debemos amar como Él ama. Y dice, y note algo aquí, que dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En el Antiguo Testamento el mandamiento era: amen a su prójimo como a ustedes mismos. Pero acá nos está enseñando, Jesús nos está llevando a un nivel diferente, a un nivel superior. Dicen: amen a su prójimo, no como ustedes se aman a ustedes mismos. Hay mucha gente que ni siquiera se ama, pues. Entonces Él dice: amen a su prójimo como yo les he amado. Y eso implica dar mi vida, estar en la disposición de dar mi vida, mi tiempo, mis recursos, de dar mi conocimiento, mis dones, mis habilidades, mis capacidades, de ponerlas al servicio de los demás. Ese es el amor al cual usted y yo estamos llamados. No estamos llamados al mucho conocimiento, aunque es bueno. No estamos llamados a asistir a todas las actividades eclesiásticas, aunque eso es buenísimo. Estamos llamados a vivir en amor todo el tiempo. El amor no es algo que nosotros pongamos en práctica esporádicamente o eventualmente, de acuerdo a lo que nos está enseñando Jesús y que nos lo enseñó con su ejemplo. Es vivir en amor todos los días, que el motivo de todas nuestras acciones sea el amor. Y dice algo que es remata o sella esta enseñanza, y es: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No solo con los hermanos, porque dice los otros. Esos otros implica a los hermanos y a los no hermanos. O sea, implica a todo el mundo. Nuestra vida debe ser una vida en crecimiento, en amor. Al final, la palabra lo dice: puedo tener todos los dones del mundo. En 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 3. Puedo tener todos los dones, y eso implica también todo el conocimiento. Pero si no tengo amor, de nada sirve. Puedo entregar todo mi dinero, y eso también lleva implícito el hacer todas las buenas obras que estén a mi alcance. Pero si no tengo amor, de nada sirve. E incluso puedo entregar mi vida en martirio por el Evangelio, pero si no tengo amor, de nada sirve. ¿Por qué? Porque al final lo más importante es la fe, la esperanza y el amor, y lo que permanece es el amor. Nosotros vamos a
presentarnos delante del tribunal de Cristo para recibir nuestras recompensas. Pero en ese tribunal de Cristo no van a ser manifestados nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Señor alejó, primero que nada, Él cargó el pecado de todos nosotros. Segundo lugar, la palabra de Dios dice que Él alejó nuestros pecados como están lejos el oriente del occidente, y que nunca más se acordará de ellos. Tiene razón, perdón, un paréntesis, la cita es 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 13, en lo que se refiere al amor, a la importancia del amor. Entonces, decía, perdón que se me fue la onda ahí, pero a lo que iba es que el Señor, sí, en el tribunal de Cristo, no va a sacar a luz nuestros pecados. Esos ya Él los perdonó y los ocultó en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Entonces, ¿por qué vamos a ser juzgados? Vamos a ser juzgados por nuestras obras. Es lo que dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículos más o menos como del 12 al 14, que nuestras obras van a ser como madera, heno, hojarasca, oro, plata, piedras preciosas, y van a ser pasadas por fuego. Y solo las que sobrevivan al fuego son las que van a tener galardón. Y esas que sobreviven, eso quiere decir que van a ser nuestras obras. ¿Y qué tipo de obras son? De acuerdo a lo que vimos en 1 Corintios 13, las obras que sean hechas por amor. Así que esta enseñanza quede sembrada en nuestros corazones, que el Espíritu Santo la selle con fuego, pero por sobre todo, que la pongamos por obra y vivamos en amor. Si algo es necesario, si hay una reforma que sea necesaria en la iglesia el día de hoy, es la reforma del amor, es la revolución del amor, que realmente nosotros vivamos verdaderamente en amor, porque eso es algo de lo que hoy nos hace falta y lo vemos expresado en las redes sociales de muchas maneras. Los ataques a veces tan inmisericordios de unos hacia otros, la crítica, el juicio, la condenación, etcétera. Eso no nos habla de amor, eso nos habla de egoísmo, nos habla de envidia, nos habla de celos, y esas son las obras de la carne, no el fruto del Espíritu. De hecho, el amor es tan importante que el fruto del Espíritu es amor. Ojo, el fruto del Espíritu es amor. Y le voy a dar quizá un concepto un poco diferente al tradicional. Si la Biblia dice que el fruto del Espíritu es, no dice los frutos del Espíritu son. Por lo tanto, el fruto del Espíritu es uno. Y Dios, que es Espíritu, es amor. Por lo tanto, el fruto del Espíritu es amor. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza, de la que habla Gálatas 5, 22 y 23, son los resultados del amor. Son la consecuencia del amor. Así que la enseñanza del día de hoy que nos deja Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 13 como enseñanza que le dio a sus discípulos en la Santa Cena es la importancia de vivir en amor, que vivamos en amor. Eso es lo más importante, lo más importante. La fe y el amor son lo fundamental. Y necesitamos crecer en amor. Muy bien, mis amados hermanos, que hemos llegado al final de esta enseñanza. No está de más recordarles que todos estos días de la Semana Santa hasta el domingo 12 estaremos teniendo esta enseñanza a las 6 de la tarde, salvo alguna emergencia como el día de hoy, que había una cadena
de radio y de televisión de la presidencia para hablarnos del COVID-19. Entonces, en ese caso la atrasamos, pero si no, es todos los días a las 6 de la tarde. Los esperamos. Y hablando del COVID, una obra de amor es obedecer las instrucciones de las autoridades. Las instrucciones son: quédese en su casa si no es esencial salir. Y si sale, póngase mascarilla por amor a usted, por amor a su familia y por amor a toda la comunidad. Es una obra de amor. Hoy que estamos hablando de amor, esa es una obra de amor. Así que obedezcamos poniendo en práctica esta enseñanza desde ya con este tema de obediencia a las autoridades, aunque hay por supuesto muchísimo más, pero el no salir de nuestras casas más que para asuntos esenciales, el usar mascarilla todo el tiempo que estamos en la calle, esa es una obra de amor hacia usted, hacia su familia y hacia la comunidad. Déjenme orar antes de dar por finalizada esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, en esta hora por la vida de cada uno de nosotros, Señor, por la vida de mis hermanos y la mía, Padre, pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno de nosotros, Señor, supliendo cada necesidad que tengamos, sanando, restaurando, libertando, proveyendo, fortaleciendo, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, que este tiempo sea un tiempo de reencuentro contigo, de reflexión, Señor, de tu palabra, para que crezcamos cada día más en el conocimiento tuyo, y creciendo en el conocimiento tuyo, crezcamos, Señor, en la vida, en amor. Padre, bendice la vida de cada uno de mis hermanos en todas las formas posibles, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Y mis hermanos, muchísimas gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes esta enseñanza. Esperamos reencontrarnos el día de mañana. Que tengan ustedes una linda noche, que descansen, que el Señor reponga sus fuerzas, les dé sueños proféticos maravillosos, y nos vemos y nos reencontramos mañana a esta misma hora. Que tengan un lindo día también el día de mañana, que Dios les bendiga abundantemente, y muchas gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Aleluya. ¿En serio? Aleluya. Se fue la señal en conectados con Dios. ¿Se fue? La señal. Pero no tardarán en levantarla. Ellas las levantan rápido, ¿no? De hecho, el programa es a las 9. Sí. Ah.